Jesucristo. También presentar un saludo a todos los hermanos y amigos que nos visitan a través de las redes sociales de Facebook y YouTube. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Amén. También saludamos a todos los hermanos que de cierta manera, por algún motivo, no han podido estar con nosotros acá en la congregación, sea porque algunos están pasando por un tiempo difícil, están en el hospital o están en alguna situación que les impide venir físicamente hablando. Pues que el Señor les bendiga y gracias por conectarse, gracias por permanecer en este canal que es de bendición para nuestras vidas. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo, gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Cuántos quieren alimentarse? El plato fuerte, decimos a veces, ¿verdad? Así que no se duerma, porque no conozco a nadie todavía que cuando le sirvan el plato fuerte se duerma. ¿Usted ha conocido a alguien que cuando le sirven en una fiesta, verdad? ¿Uno qué espera en la fiesta? La comida. Seamos sinceros, ¿verdad? Uno no se va hasta que no aparezca la comida. Una vez que sirven, peor en las fiestas cristianas, ¿verdad? Una vez que sirven, solo se queda el novio y la novia, o los recientes esposos, ¿verdad? Y uno espera la comida, porque la comida en sí representa pues el plato fuerte. Si uno va a una fiesta y no come, es como que no hubiera ido a una fiesta, ¿sí o no? ¿Sí o no que es así? Por eso es que cuando uno dice, me tengo que ir temprano, ya, pero llévese aunque sea una tarrina. Y uno aprovecha porque siempre en la tarrina dan un poco más, ¿sí o no? El viejo truco, ¿verdad? Me voy temprano para que me den un poco más. Gloria a Dios. Pero cuando se viene la comida o el plato fuerte, nadie se duerme. ¿Quién se duerme estando comiendo, hermano? ¿Ah? Por mucho sueño que tenga, peor si la comida está buena. Si está mala, como que bueno, pero si está buena y no sabe cómo, deje el de al lado para, ¿sí? Para repetir, sino para quitarle un poco, o a veces con un poco de vergüenza, decirle, tiene un poquito más, ¿verdad? Porque la comida ha estado sabrosa. Pero resulta que acá en la iglesia, cuando decimos, ahora viene el plato fuerte, ¿se ha escuchado usted cuando los que dirigen el culto dicen, viene la mejor parte? Bueno, yo considero que es la mejor parte, porque la mejor parte es la palabra de Dios, es el alimento espiritual. Entonces la gente se contenta porque viene la mejor parte, pero al pasar los minutos, 10 minutos, 15 minutos, toda esa alegría como que se desinfla. Y usted ve gente que parece que fuera aquí 31 de diciembre, año viejo parece la gente a veces allá. Uno ya ni la cara se le ve porque se caen tanto hacia adelante que no se les observa ni el rostro se les ve. ¿Sí? Entonces, manténgase despierto. No se preocupe si el predicador predica suavecito, no grita, no. Usted esté atento a la palabra, amén, que Dios siempre quiere hablarnos algo nuevo en nuestras vidas, amén. Así que ahora su Biblia, libro de Génesis, vamos a meditar y luego tendremos un corto periodo de oración, conforme el Señor nos guíe, amén. Génesis capítulo 3, verso 23 y 24, y damos lectura también al capítulo 4 hasta el verso 5. Génesis 3, 23, 24. ¿Estamos ahí? No es tan difícil, pues el primer libro de la Biblia y creo que está fácil de encontrar. Dice la palabra del Señor: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Capítulo 4, verso 1 al 5. Se conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya,
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Gloria a Dios. Hasta ahí la lectura. Amén. Yo quisiera hablar esta noche acerca de la segunda dispensación. Los tiempos o la historia del hombre se divide en etapas. Así más o menos es lo que ha establecido Dios para el ser humano, para la vida del ser humano. La primera etapa comienza con la creación del hombre, con la creación en sí, pero hablamos del hombre, ¿verdad? Y su etapa o dispensación también, como conocen algunos teólogos, de la inocencia. Es decir, Dios creó al hombre recto, lo creó como un ser espiritual que tenía una capacidad de relacionarse con el Dios creador sin necesidad de que existiese un intermediario en esa relación. Es decir, el hombre fue creado completamente puro, no conociendo el mal, ¿sí? Ni siquiera, ni tampoco habiendo experimentado el mal. A un Dios que conoce el bien y conoce el mal, con la diferencia de que Dios no experimenta el mal, pero lo conoce por su deidad, mas el hombre no tenía ese conocimiento. Por esa causa es que el enemigo interviene en la relación del ser humano con el único fin de que desobedezca la orden de Dios y llevarlo a un estado a un estado caído, a un estado fallido, a un estado de muerte por causa de la desobediencia de aquello que Dios le había indicado al hombre, que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se podría decir que el hombre en su estado de inocencia no sabía la propuesta de Satanás. Probablemente no, porque la Biblia en el capítulo 3 del libro de Génesis, si usted lo lee en su casa por tiempo, va a darse cuenta de que tenía bien clara la orden de Dios. Todos los animales creados. Se puso para que sea el juez de esta tierra en el sentido de administrador, en el sentido de mayordomo de esta tierra. Sin embargo, todo eso se perdió lamentablemente por causa del engaño, por causa del pecado. Y en ese momento es que el hombre entra en la segunda etapa, que dura hasta estos tiempos. Si bien es cierto, han venido más etapas en la vida del hombre, pero esta etapa que comienza después de la caída dura hasta estos tiempos, y esta etapa se la conoce como la etapa de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el estado natural del hombre, donde conociendo el bien y el mal y habiendo experimentado el mal, tiene la responsabilidad de hacer todo el bien que conoce y evitar el mal que también conoce, y de acercarse a Dios por medio de sacrificios. Esa es la responsabilidad del hombre caído en el huerto del Edén. Se podría decir que los hijos de Adán y Eva ya nacieron en un estado de conciencia de pecado. De hecho, leemos el capítulo 4 y vemos cómo ambos, tanto Caín como Abel, ofrecen una ofrenda, llevan una ofrenda al Señor, y cada uno sabía a conciencia lo que la ofrenda en sí representaba, y por lo tanto Dios mismo determina qué ofrenda le agrada y qué ofrenda no le agrada. Amén, hermano. Ahora, todos tenemos una conciencia, ¿estamos de acuerdo en eso? Todos conocemos el bien y conocemos el mal, ¿sí o no? El problema es por qué somos llevados al mal antes que al bien. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 del libro de Romanos, manifiesta una gran verdad en la vida del ser humano. El apóstol Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está diciendo claramente que conscientemente conocemos el bien, pero en lugar de hacer el bien, tristemente terminamos por nuestra naturaleza caída o pecaminosa, terminamos haciendo el mal que no queremos.
¿Qué pasa con las personas que parece que no tuviesen conciencia? ¿Qué pasa con la gente que su corazón se ha endurecido tanto que la maldad realmente ha nublado sus sentidos? Que no le importa absolutamente nada, no le importa quitarle la vida a alguien, no le importa quitarle las pertenencias a alguien, no le importa hacer el mal, no le importa el nivel de corrupción, con tal de tener egoístamente solamente para sí. ¿Será que estos hombres han perdido la conciencia? No, no la han perdido. Simplemente que esa conciencia se ha cauterizado. Esa conciencia ya tiene callos y ya no le produce el más mínimo temor ni remordimiento cuando hace lo malo. Ningún niño cuando nace para hacer el mal, pero su formación y su estado adámico lamentablemente lo va llevando hacia el mal, hacia el pecado. Unos más que otros. Nos da mucha tristeza cuando en la calle vemos, por ejemplo, la gente que no puede salir de la esclavitud de las drogas. Nos da pena cuando los jovencitos, apenas 14, 13, 14, 15 años, ya andan pensando solamente en asesinar, en matar, en sicariato. ¿Será que su conciencia está cauterizada? Sí, probablemente sí, su conciencia se ha encallecido. Su conciencia ya no hace diferencia entre el bien y el mal, sino que el hombre con su corazón perverso está siempre inclinado a hacer el mal. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Entonces, se nos determina a nosotros como seres humanos, aún sin conocer la ley, porque no es el hecho de que usted y yo hayamos recibido a Jesucristo para recién saber o recién conocer lo que es bueno. No es así. No es el hecho de que usted y yo hemos aceptado al Señor y por fin conozco la senda de Dios. No es así. En el sentido, no me malinterprete, en el sentido de que aún antes de conocer al Señor, usted y yo éramos conscientes del bien y conscientes del mal. Alabado sea el nombre del Señor. Éramos conscientes del bien y del mal. El problema es que no podíamos hacer el bien que de pronto queríamos y terminábamos haciendo el mal que probablemente no queríamos. Y la práctica de ese mal trajo un estado de conciencia cauterizada. Porque, ¿qué pasaba con los que no tenían ley o los que no conocían la ley en el Antiguo Testamento? Veamos un ejemplo. En el libro de Génesis mismo, en el capítulo 26, si usted va al capítulo 26, en el verso 6 en adelante, dice Génesis 26, verso 6, hasta el verso 10 podemos del 6 al 10. Dice, habitó pues, Génesis 26, ¿sí? Génesis 26. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. ¿Qué estaba haciendo Isaac aquí, hermano? ¿Sabía Isaac que estaba haciendo lo malo? Sí, sí sabía. Bueno, en Isaac, aunque aún la ley no estaba establecida, Dios ya había puesto la ley en los corazones. Dice, es mi hermana. Tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. ¿Qué estaba diciendo Abimelech? Un hombre que no conocía ni la ley de Dios,
ni tampoco a Dios, era un filisteo, un pagano. Sin embargo, él tenía conciencia de que el adulterio era pecado. Tenía conciencia quizás que más que muchos de nosotros, de que el adulterio es pecado. Y digo esto porque algunos de nosotros, sabiendo ya y conociendo ya por la palabra de Dios que el adulterio es pecado, aún así adulteramos, quizás no físicamente, sino espiritualmente. Y cuando hablamos de adulterio espiritual, no solamente hablamos de adulterio de la esposa, hablamos también adulterio espiritual en cuanto a Dios. Dios es nuestro Señor, alguien diga amén. Es nuestro Salvador. ¿Estamos seguros de eso, sí o no? Sin embargo, muchos, quizás no en este salón, pero muchos, entre comillas creyentes, cuando las cosas no les va bien, van a investigar o van a ser tratados por aquellos que, entre comillas, dicen tener poderes divinos, dicen tener algún tipo de poder que les pueda dar solución a sus problemas. Eso le pasó a Saúl, por ejemplo. El rey Saúl, un rey que Dios lo eligió, no lo eligió el hombre, aunque el hombre lo pidió, pero Dios lo eligió. Sin embargo, cuando las cosas le iban ya muy mal y cuando Dios no le hablaba, ni por profeta, ni por sueños, ni por Urín, Tumín, entonces él buscó una necromántica. Tuvo que ir a buscar a una mujer, a una adivina, a una mujer que citaba a los muertos para que le hablase, trayéndole entre comillas a Samuel, para que le dijese lo que tiene que hacer. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros con nuestra conciencia, a sabiendas que Dios es real, que Dios es nuestro Salvador, que somos su iglesia? Sin embargo, hay gente que cuando no le funcionan las cosas con Dios, entonces se va al chamán, se va al brujo, se va al espiritista. Adulterio espiritual, a buscar otros dioses. Hay gente que anda buscando en el horóscopo. Hay gente que anda buscando en la lotería, en el loto, en el bingo, en la suerte. Porque Dios no le provee, entonces va y se compra el loto que está acumulado, el pozo millonario. Y piensan que la vida es una cuestión de suerte. Porque perdieron la conciencia espiritual. Cuando la vida es una vida de propósito, alguien diga amén. La vida es una vida de propósito y los propósitos son de Dios para con nosotros. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Otro ejemplo, mire, vamos al libro de Hechos, capítulo 28. Estamos hablando de gente que no conoce de Dios, sin embargo su conciencia le dice lo que está mal. Hechos, capítulo 28. Verso 1 al verso 6. ¿Estamos ahí? Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, con D minúscula, ¿verdad? Y por si acaso. Estos hombres, los hombres de Malta, eran bárbaros. Esta gente no conocía ni siquiera los 10 mandamientos, hermano. No conocían ni la ley judía, peor la ley cristiana, peor la escritura. No habían leído una de las cartas paulinas. No conocían nada acerca de doctrina cristiana, ni de los rudimentos de Cristo. Ni siquiera habían escuchado hablar de Jesucristo. Vivían en una isla. Sin embargo, ellos sabían que aquel que actuaba mal, que aquel que es un asesino,
merece un juicio. En otras palabras, estaban conscientes de que el homicidio era pecado. ¿Quién puso eso en sus mentes? ¿Quién puso eso en sus corazones? ¿Cómo ellos podían determinar qué es pecado y qué no es pecado? Digo esto porque muchas veces algunos de nosotros nos comienzan a decir, pastor, disculpe una pregunta, y hacer esto es pecado. Y si me como el mondonguito de la guatita es pecado. Y comenzamos a hacer unas preguntas media. ¿Sí o no? Y uno le dice, bueno, ¿qué te dice tu corazón? Porque Dios puso una conciencia en tu corazón. No, me siento mal. Entonces no lo hagas si tu misma conciencia te está diciendo que está mal. ¿Por qué lo haces? ¿O por qué quieres que yo te diga que sí cuando tu conciencia te dice que no? ¿Acaso soy yo Dios? ¿De lo que debes hacer o no debes hacer? Deja que tu conciencia te hable. Y cuando tu conciencia no puede, el Espíritu Santo te va a hablar. Probablemente después de cometido el pecado. Si es que eres creyente, por supuesto, ¿no? Amén, hermano. Amén. ¿Quién estableció a estos hombres que no conocían la ley de Dios que el homicidio era un pecado y que el homicida merece ser condenado? Que debe haber un juicio para aquel que hace lo malo. Porque decían, este hombre seguramente es un asesino. Por eso la justicia mismo se lo está llevando. Porque qué salado que le venga a picar justo a él una culebra, ¿sí o no? Pero cuando vieron que no le pasaba nada, esperaron un poco y no pasaba nada, entonces cambiaron de parecer. Y se decían que Pablo era un Dios, ¿sí? Era un Dios, porque la justicia divina no le hacía nada. Por lo tanto, si la justicia divina no le hacía nada, entonces era un Dios. Pongo dos ejemplos nada más, hablando de la etapa o de la dispensación de la conciencia, porque ejemplos en la Escritura hay muchos. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces su conciencia no le ha redarguido? ¿Cuántas veces su conciencia, o cuántas veces nuestra conciencia, me voy a incluir también porque soy hombre igual que usted, no nos ha pasado la factura? Porque escúcheme, aunque la conciencia está puesta en la mente o en el hombre, ¿verdad? Para de cierta manera frenar en algo su naturaleza perversa y pecaminosa, la verdad es que la conciencia no detiene a nadie. Y la conciencia, o este estado de conciencia, pasa a ser una facturadora de los actos que usted y yo hacemos. Es decir, nos pasa la factura. El problema es en si aceptamos esa factura. El problema está cuando decidimos decir, es verdad, hice mal. Porque cuando no pasa eso, quiere decir entonces que no estoy aceptando ni me estoy examinando, peor aceptando que lo que hago mal conforme a mi conciencia merece un juicio o un castigo divino. Y esto es lo que le pasó a Caín. Esto es lo que le pasó a Caín. Caín es el hombre terrenal, es el hombre carnal, no es el hombre espiritual. Caín representa al hombre que de cierta manera tiene una conciencia del conocimiento de lo bueno y lo malo, pero su corazón perverso le impide ver que lo que hace no es correcto. Le impide ver. Mire, dice en el verso 5 del capítulo 4 que no miró con agrado a Caín. Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Y qué hizo Caín? Dice que se ensañó un poquito. Se ensañó en gran manera. ¿Y qué pasó con su rostro? Decayó su semblante. Por eso es que cuando alguien nos dice, peor cuando es Dios, ¿verdad?
nos dice algo que no nos gusta, ¿qué pasa con nuestra cara, hermano? ¿Ah? Ponemos cara de policía mal pagado, ¿sí o no? Cara de limón. Cara de, como de 6 en punto, así. Una cara. Porque cuando algo, o cuando se nos dice algo que no estamos haciendo bien, no nos gusta, porque a la luz de la verdad, como dice un dicho, a nadie le gusta que le digan las verdades. ¿Sí o no? A nadie le gusta que le digan las verdades. Ahora miren, ¿cuál es el prototipo? ¿Cuál es el prototipo? ¿Cuáles son las cualidades, si es que podríamos llamarle cualidades, de este hombre o del hombre que es meramente terrenal o que es carnal? Terrenal o carnal, porque habiendo aún recibido a Jesucristo, el hombre que ha recibido al Señor, también Pablo lo divide en 2 tipos de hombres. En el cristiano carnal y en el cristiano espiritual. Yo no le voy a decir aquí quién es carnal y quién es espiritual, porque no tengo la capacidad de juzgar a nadie. Aunque la Biblia me dice, por sus frutos los conoceréis. Amén, hermano. Yo no tengo esa capacidad. Si usted va al libro de Primera de Corintios, capítulo número 2, verso 14, habla del hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el hombre natural. Usted le habla de Dios, usted le dice, estás mal, te vas a condenar, te vas al infierno, deja tu pecado, arrepiéntete, Dios te ama. Y en lugar de aceptar al Señor, en lugar de entender lo que se está hablando por el Espíritu, a veces uno lo van a estar maldiciendo. ¿Sí? Es el hombre carnal. Gloria a Dios, pero el hombre natural, perdón. Gloria a Dios, porque un día usted y yo también, siendo de una raíz adámica, también éramos naturales. ¿Cuántos de ustedes dijeron, eso es evangelista? ¿Qué voy a hacerme yo evangelista? ¿Ah? ¿Qué voy a hacerme yo evangélico? ¿Cuántos dijeron eso? ¿Ah? ¿Qué voy a hacerme yo evangélico? Si eso usted lo ve, parecen locos. Raca, 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 raca. ¿Qué voy a hacerme yo evangélico? Y comienzan, perdón por lo que me están viendo, porque no entienden las cosas espirituales. O sea, si no se disciernen las cosas que son del Espíritu, soy un hombre natural. Entonces, para los que son así, los naturales, las cosas del Espíritu son locura. ¿Sí? Por eso es que nos dicen locos. Sí, nos dicen locos, ¿verdad? Y locas también le dicen. ¿Sí le han dicho loca? Pero para Cristo, pues, ¿no? Porque hay locos y hay los que se hacen locos también. Se hacen los locos, ¿sí o no? Ahora, en el capítulo 3 de Primera de Corintios dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Aquí Pablo está haciendo ya una diferencia, ya de la iglesia, ya no habla del hombre natural, está hablando de la iglesia. Y dice que aquí en la iglesia, ¿verdad? Hay carnales y hay espirituales. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, tanto el hombre natural como el hombre carnal y el espiritual tienen conciencia. Todos tenemos una conciencia. Amén. Pero la conciencia, repito, ¿verdad?
La conciencia es la habilidad que tiene el hombre de juzgarse a sí mismo. Es la habilidad que tiene el hombre de juzgarse a sí mismo y entender el bien y hacer el bien y evitar el mal. Esa es en sí la conciencia, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en el verso 3 del capítulo 3 de 1 Corintios, porque aún sois, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Por qué Pablo dice que eran carnales? Porque habían celos. Habían celos. ¿De qué celos hablaba el apóstol Pablo? De marido y mujer. No hablaba de celos de marido y mujer. ¿De qué celos hablaba el apóstol Pablo? ¿Ah? Hablaba de celos ministeriales. Hablaba de celos de dones. Hablaba de gente que cuando alguien se levanta con un don, el otro quiere apagarlo. En lugar de gozarse, en lugar de decir gloria a Dios porque mandaste un profeta cuando aquí no había profeta. Gloria a Dios porque llegó un evangelista porque aquí no había evangelista. Claro, Dios quería que usted fuese profeta, que usted fuese evangelista, pero como usted no tomó ese oficio, entonces Dios no se hace problema, tuvo que mandar a otro. Y cuando ya mandó a otro, entonces ya me da celos. ¿No? Yo también lo hubiera hecho, dice, ¿verdad? Yo lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Entonces Dios levanta a otro. Y cuando Dios levanta a otro, ya no gusta, ya me da celos. De ese tipo hablaba, de celos hablaba el apóstol Pablo. Habiendo entre vosotros celos, dice, contiendas. ¿Qué son las contiendas? ¿Qué son los contenciosos, verdad? ¿Cómo digo? Los peleones, los conflictivos, los problemáticos. Esas son las contiendas, hay contienda. Ahora, gracias a Dios aquí no hay contienda entre nosotros, ¿verdad? No, ¿verdad? Todos nos amamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Si viene el diácono y le dice, mi hermano, tenga la gentileza, siéntese aquí, usted se sienta ahí, ¿sí o no? No se pone a pelear con el diácono, no, que yo siempre me siento allá, porque yo ahí, hasta mi nombre está ahí. Ahí yo pego un chicle, vea que hay un chicle debajo de la silla para que es la seña que yo tengo. ¿Sí o no? Había contiendas, peleas. ¿Qué tipo de peleas? Cualquier tipo de peleas. A veces hay peleas por pequeñeces, a veces nos peleamos. Hasta por la mirada, exactamente. Uy, algo le pasa porque... ¿Por qué pasó? Es que no me miró. Peleamos a veces por tonterías, por niñería. Entre nosotros que somos los hijos de Dios. Somos los hermanos en Cristo. Peleémonos cuando usted vea que a la final esté alguien haciendo lo malo en pecado y usted repréndale con la verdad, pero con el amor de Dios también. Y ni así tenemos que pelearnos porque la Biblia habla de la paz y la santidad para poder ver al Señor. Aquí en esta iglesia eran carnales porque habían contiendas. ¿Qué más había? Dice, había disensiones. O sea, no estaban de acuerdo. No se ponían de acuerdo. Yo no sé si no había un líder ahí, o había muchos líderes, o muchos querían ser líderes. Pero si usted ha conocido a esa gente que es contrera, ¿se ha conocido a esa gente que es así? Cuando todos dicen sí, él dice no. Y cuando todos dicen no, él dice sí. A favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Cuando se dice una cosa, todo discute. Hermanos, el sábado va a haber un ayuno en Durán. Otra vez.
Entonces no lo mira de manera espiritual, porque si no puede, pues no vaya, pero no se amargue. Amén, hermano. Si Dios conoce el corazón. Sea más bien sincero, y si de pronto está en algún cargo, si es un salmista, si es un líder, si hasta yo como pastor, no puedo, pues tendré que ir con mi corazón en la mano y con sinceridad decirle a mi apóstol, no puedo, porque debo hacer, el sábado tengo este compromiso, la verdad es que ya tenía este compromiso previo. ¿Qué cree usted que va a decir el apóstol? No, aquí te quiero ver. No, va a decir, está bien, tranquilo. Porque ¿para qué vamos a entrar en discordia, verdad? Cuando Dios conoce el corazón de cada uno. Ahora, claro que sí. Si alguien de braveza no va, eso es otra cosa. Entonces dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, y después da otros aspectos acá el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque parece que este pueblo estaba dividido entre dos liderazgos. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. Dice Pablo, no soy carnales. ¿Ah? Si aquí nos dividimos. De aquí para acá, del apóstol. De aquí para... O lo contrario. Carnales, ¿sí o no? Porque Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, alabado sea su nombre. Por eso yo anhelo que mis hermanos, los que están en el evangelismo, que están unidos, los veo que están bien unidos, gloria a Dios. Que no exista alguien que se dañe ahí, porque a veces el enemigo de esa unidad quiere ahí sembrar la discordia. Y gloria a Dios que todos respeten al líder que se ha levantado y que él sea el vocero de ese ministerio. Y que mi hermano pues siempre esté orando a Dios y pidiéndole sabiduría para que pueda dirigirlos sabiamente a quienes están a su cargo, porque es una enorme responsabilidad. Y mire lo que pasa cuando hay unidad. Hay frutos, pues, hermano. Hoy día me gozaba de ver que había gente, hermano. Vi un hombre, un homosexual creo que era, que estaba ahí, hermano, que fue ahí a recibir al Señor, porque cuando están en unidad y cuando las cosas se hacen en unidad, no que yo soy mejor que el de acá predica mejor. No, cuando se hace en unidad, Dios se glorifica, porque el único fin de la unidad es que Dios sea glorificado, alabado sea su nombre. Y eso dice el apóstol Pablo en el verso 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros? Colaboradores de Dios. Ni Apolos era más, ni Pablo era más. El que sí era más era Dios. Pero los dos eran colaboradores. Si regresamos a Génesis, vemos a un hombre, al primer hombre, ¿verdad?, procreado, es decir, después de la creación, después de Adán y Eva, al primer hombre procreado a través de Adán y Eva, que tiene un conocimiento de la conciencia, del bien y el mal, pero actúa como que si no conociera a Dios. A pesar de que los que no conocen a Dios saben lo que es malo, este hombre que había conocido a Dios, porque Dios habla con él. Oiga, ¿cuántos han escuchado la voz de Dios? Amén. Audiblemente. Amén. Caín escuchó la voz de Dios audible. Por eso yo siempre digo, el que a Dios le ha hablado audiblemente tiene mayor responsabilidad, porque ese no puede negar lo que escuchó. Nosotros hemos creído en Dios por su palabra, porque aquí está la voz de Dios. Pero más responsabilidad tiene aquel que ha tenido experiencias sobrenaturales con Dios.
Porque Dios es un Dios sobrenatural. Y dice que se ensañó porque el hombre terrenal y el cristiano carnal adora de acuerdo a su propia voluntad. El cristiano carnal primero adora de acuerdo a su propia voluntad. Cuando la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Amén, hermano. Entonces Caín no estaba adorando conforme se le había enseñado. Caín estaba ignorando o pasando por alto. Yo no quiero hablar de ignorando, creo que lo sabía. Pasando por alto que sin sacrificio de sangre no hay remisión de pecado. Eso estaba pasando por alto. ¿Será que usted y yo tuvimos que matar un chanchito para que Dios nos apruebe? No. La sangre de Jesucristo que tiene poder, ese fue el cordero inmolado que sirvió para que sea nuestro sacrificio de salvación. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Ya no necesitamos llevar un pajarito, un palomín, un cordero, ya no. Jesucristo es el cordero. Pero sin sacrificio no podemos acercarnos al Padre. O sea, el que adora, el carnal, piensa que por su propio esfuerzo puede acercarse a Dios cuando conscientemente sabe que no puede hacerlo. ¿Sí o no? De ahí es que nosotros caemos en esa misma condición a veces. Hermano, a veces creemos que por lo que más hacemos, entonces estamos más cerca de Dios. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Porque la Biblia enseña que esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto es por fe, alabado sea su nombre. Esto es por gracia. Por gracia, no es por obras. ¿Quiere decir, pastor, que entonces trabajo por gusto para Dios? No. Al contrario, pero que su trabajo, su obra, su labor, su sudor sean para glorificar al Dios Santo, alabado sea su nombre, y no para que digan yo hice esto, yo hice aquello, yo merezco lo de aquí, yo merezco lo de allá. Amén, hermano. El cristiano o el creyente carnal piensa que por su capacidad, por su habilidad, tiene más privilegios de llegar a Dios. Piensa como el natural, porque el natural es así. El natural dice, pero pastor, porque yo no he matado a nadie. Yo no soy sicario. Yo no he fumado droga, me fumo mi cigarrillo, pero no droga. Yo no bebo, yo no insulto, yo no digo malas palabras. De repente me pego una canita al aire, pero eso es normal. Y yo amo a Dios, amas a Dios, yo amo a Dios, amas a Jesucristo. Y tienes en el corazón a Jesús, lo tengo en mi corazón, te dicen. O sea, uno no sabe ni cómo entrarle a veces a esa persona. ¿Qué le digo? Pues si ya tiene a Cristo en el corazón. Porque no ha entendido en su conciencia que no puede acercarse a Dios sin un sacrificio. Y el único sacrificio por el cual usted y yo pudimos acercarnos a Dios es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Hasta ahí nos vamos a quedar en esta enseñanza. Son 7 pasos. Vamos por el primero ya. Venga cada 15 días y vamos a terminar esta enseñanza. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a tener un tiempo de oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Póngase de pie, vamos a tener un tiempo de oración. Recuerde que esta semana, el día domingo, tenemos el ayuno y Santa Cena. El ayuno y Santa Cena, hermano, es un tiempo especial. Y es un tiempo especial no porque hacemos un acto religioso, no.
sino porque a través de este acto que es la Santa Cena, que nosotros hemos determinado que sea en ayuno, porque hay iglesias que no lo hacen en ayuno y eso por si acaso no es pecado. No es decir, no, es que en mi iglesia es en ayuno, ustedes no hacen ayuno, no, nosotros no hacemos ayuno, pecadores, entonces no diga eso. Cada pastor determina, porque en sí la relevancia está en la Santa Cena, en el celebrar esta Santa Cena. ¿Por qué? Porque es un recordatorio. Se hace en memoria del sacrificio de Jesucristo. Para que no nos olvidemos, para que no nuestra débil conciencia y nuestra mala memoria se olvide de que por la gracia y por la obra de Jesús es que ahora tenemos una ruta ya marcada que es al cielo. Amén, hermano. No porque usted fue bueno ni yo fui bueno. No porque usted hace lo bueno ahora o lo malo, no es así. Porque si yo le preguntara esta noche, ¿cuántos pecaron el día de hoy? Levante la mano, mejor no la levante. Porque asumo que algunos hasta las 2 la han de levantar. Amén, hermano. Pero ¿cuánto su conciencia le dijo, pequé contra el Señor? Como dijo David, pequé contra Dios. ¿Ah? Pues Dios ha puesto una conciencia. Amén, hermano. Entonces, la Santa Cena es para eso, es para recordar esa obra de amor y de gracia de nuestro Padre Celestial, que es entregarnos a su unigénito para que muera en nuestro lugar. Por eso es que tenemos entrada al cielo. No porque aquí usted y yo hemos sido mejores que nadie. No. Tenemos entrada al cielo no porque hemos sido mejores, sino porque hemos creído. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que nadie puede decir, Señor, hoy día yo me gané 5 almitas. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer a toditos. Y diga, gloria al Señor, porque hoy me permitiste salir a repartir unos trataditos. Señor, hoy me permitiste predicar. Oiga, cuando uno le invitan a predicar en la calle, se siente una alegría inmensa, ¿sí o no? Porque uno dice, Señor, gracias, porque por fin voy a poder contar lo que tú hiciste conmigo. O sea, en otras palabras, voy a glorificarte, Señor. ¿Ah? Y ahí comenzamos. Yo antes era pues si es mujer, antes andaba en la calle. Antes mi marido, yo le robaba a mi marido, lo golpeaba, lo trataba mal. Ahora soy una mujer virtuosa. ¿Cuántas son mujeres virtuosas? ¿Ah? Porque el Señor cambia. Oramos a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Aquí estamos, Dios eterno, tu pueblo, tu iglesia, comprada a precio de sangre, reconociéndote como nuestro único Salvador, como el único dueño de nuestra vida, pues fuimos comprados a precio de sangre, dice tu palabra, que estos cuerpos, Señor amado, ya no son nuestros, sino de usted, porque usted los compró. Dios eterno, haga con estos cuerpos lo que usted desea hacer. Porque usted es el alfarero y nosotros el barro. Y el barro jamás le dice al alfarero lo que quiere ser. Solo te pedimos, Señor, ser vasos de honra. No queremos deshonrar tu nombre. Tu palabra nos enseña que somos embajadores de tu reino. Y un embajador, Señor, es un representante, un diplomático del reino de los cielos. Y que te represente en esta tierra. Que nuestras vidas, Señor, sean vidas espirituales. Que te representen de una manera genuina, que te hagan quedar bien, Señor, que tu palabra y tu evangelio nunca sea blasfemado por una obra nuestra, sino por el contrario, que sea glorificado por todo aquello que has hecho y lo que sigues haciendo en nuestras vidas. ¿Cómo no adorarte, Jesús? ¿Cómo no amarte, Señor? Si un día tomaste esa decisión con valentía de ir a la cruz del Calvario, Dios eterno, hace más de 2000 años, para que nuestros pecados sean clavados en esa cruz, Señor. Para que nuestros pecados sean perdonados. Para que lo más vil y lo más menospreciado que hayamos hecho en este mundo, Señor, sea borrado de esa cuenta que nos era contraria.
y que nuestros nombres ahora sean colocados en el libro de la vida, sean escritos en el libro de la vida, Señor, para que el día en que tú pases esa lista, el día que tus ángeles comiencen a nombrar, Señor, a cada uno en particular, podamos responder con alegría: aquí estoy, Jesús, gracias por salvarme. Gracias, Señor, por tu gracia y misericordia. Por eso te amamos, Señor, porque hiciste lo que nosotros no podíamos hacer y nadie más podía hacer. Porque ni el gobierno, ni la sociedad, ni aún mi padre y mi madre que tanto me aman podían hacer lo que tú hiciste conmigo. Dile al Señor: porque me amaste, Jesús, me amaste, amaste mi alma, Señor, y tu vida diste por mí. No te importó aún la desnudez y la vergüenza del madero. No te importó, Señor eterno, los clavos en tus manos, en tus pies. No te importó esa corona de espinas. No te importó, Señor, los latigazos, los insultos, Padre, que te escarnecieran, te escupieran. No te importó, Señor, porque me amaste. Nadie más podría amarme como tú me amas. Nadie más, Señor, nadie más. Por eso te servimos, Dios eterno. Por eso te somos gratos a ti, Señor. Porque esa obra, la única obra acepta delante del Padre, que es el sacrificio de usted, mi amado Jesús, es la que nos marcó un camino al cielo. Es la que, Señor amado, trazó un sendero, una senda hacia la luz de Cristo. Bendito sea su nombre. Gracias, Padre, por eso. Señor, ahora nos has plantado en esta iglesia local. Nos has plantado con un propósito, Señor. Yo te ruego que cada uno de nosotros haga conciencia. Esa conciencia que se despertó el día que el hombre pecó. El día que el hombre entendió lo bueno y lo malo, Señor. Ayúdanos a hacer lo bueno. Vamos, dígale: Señor, yo quiero hacer lo bueno, ayúdame a hacerlo. No quiero hacer lo malo, quiero rechazar lo malo. En el nombre de Jesús te lo pido. Ayúdame, Señor, a mantener una vida apartada del pecado, a mantener una vida santa, a mantener una vida que te agrade, a mantener una mente que te agrade, Señor. Redargúyenos, Espíritu Santo de Dios. Redargúyenos, Señor. Convéncenos del pecado para no condenarnos, para que nuestro nombre no sea borrado, Señor eterno, sino que perseverando hasta el fin seamos salvos, Dios eterno. Padre, en el nombre de Jesús, usa nuestras vidas. Nos pusiste en este lugar. Muéstrame el propósito. Enséñame el camino por el cual estoy en este lugar, Señor. Porque no estoy aquí por gusto. No estoy aquí por mis emociones. No estoy aquí, Señor, porque alguien me invitó y nada más. No. Estoy aquí porque tú tienes un propósito conmigo. Vamos, dígale al Señor: porque tú tienes un propósito conmigo, Señor. Porque tú tienes un plan conmigo. Y tus planes son de bien y no de mal, Señor. Todo lo que tú anhelas para mi vida es de bien y no de mal. Por eso, Señor, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer, porque en Cristo somos más que vencedores. Ayúdame a vencer el pecado, la tentación, Señor. Ayúdame a vencer, Padre. Limpia mi vida. Límpiame y seré totalmente limpio. Límpiame con agua pura, Señor. Límpianos, Padre. Limpia nuestra conciencia. Limpia nuestros cuerpos. Limpia nuestra alma. Límpianos, Dios mío. En el nombre de Jesús. Y úsanos, Señor, con tu poder y tu gloria. Usa nuestras vidas para predicar tu palabra. Para que nuestros pies se muevan, Señor, hacia aquel que no te conoce. Para que nuestros labios se abran para predicar tu mensaje de salvación. Porque tu palabra dice que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Es poder de Dios para todo aquel que cree. Ayúdanos, Padre, a predicar esta buena noticia, esta buena nueva de que Jesucristo es el Salvador, para gloria de Dios Padre.
de que hay un solo Señor y un solo mediador y un solo Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo, alabado sea su nombre. Ayúdanos, Señor. Usa nuestras vidas para glorificarte. Guarda nuestra familia, guarda nuestra casa, Señor. Guarda nuestros hijos. Guárdanos, Padre. Confiamos en tus promesas, porque tú eres Dios fiel y verdadero. Y tus promesas son: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Confiamos en tus promesas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Permite que nuestra conciencia sea una conciencia limpia. Permite que nuestra conciencia sea una conciencia pura, Señor. Que todo lo que hagamos, Dios mío, sea para glorificar tu nombre. Que nos apartemos del mal camino, del mal consejo, de los malos hábitos, de las malas cosas, de los planes perversos del diablo. En el nombre de Jesús. Y guíanos por senderos eternos, por senderos de luz, por senderos de verdad, Señor. Porque queremos servirte. Anhelamos tu venida. Pregonamos tu venida. Clamamos tu venida, Señor. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Tu novia te espera. Tu iglesia te espera. Ven, Señor amado. Ven, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos, vamos a decir gracias. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Señor. Toda gloria, toda honra y toda alabanza te pertenecen en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele fuerza.